Gloria damos a Dios, amén. Dios es bueno, Dios es maravilloso y estamos bien contentas. Usted no puede imaginar la alegría que tenemos todo el ministerio de Sembrando la Semilla. Tuvimos una reunión hace un ratito, corrimos a arreglarnos para estar aquí en el en vivo, pero tuvimos una reunión muy preciosa, todo el staff de Sembrando la Semilla. Estamos felices. Yo no sé cómo lo voy a hacer, cómo voy a predicar, estoy muy feliz, pero le pido al Señor que me ayude en esta hora. Amén. Estamos estrenando radio de Sembrando la Semilla. Amén. Toda la gloria y la honra es para nuestro Dios. Aleluya. Y nuestro corazón está rebosando de gozo. Así que vamos a estarles dejando ahí el link para que ustedes vayan y den clic, amén, a la radio online Sembrando la Semilla. Gloria sea al Señor Jesús. Bueno, hoy me corresponde, en el nombre de Jesús, hablar la palabra de Dios de una mujer de la Biblia más. Y hemos descubierto unas mujeres de la Biblia, wow, como la campesina de Baurim, que yo nunca había oído hablar de ella. Penina, cuando nos habló la hermana Patti, nos dio un giro totalmente hermoso que el Señor nos habló, amén, de una manera preciosa, maravillosa, amén. Y así conforme vamos estudiando de las mujeres de la Biblia, nuestra hermana Mine nos ha hablado de Juana también. Entonces, hoy vamos a hablar de Cetura. ¿Ok? Cuando yo comencé a estudiar, yo dije, se dirá Cetura, se dirá Cetura, se dirá, ¿cómo se dirá? Entonces, vamos a ver la palabra de Dios en Génesis, capítulo 25, verso 1 al 6. Y tengo un tema en esta hora y le puse, ¿tienes aceptación? Y usted dirá, ¿qué tiene que ver la aceptación con Cetura si era una mujer de la Biblia y todo esto? Bueno. Entonces, vamos a hablar de si tienes aceptación. La palabra de Dios nos dice en el nombre de Jesucristo. Génesis 25, 1. Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Cetura. Verso 2. La cual le dio a luz a Simram, Joxán, Medán, Madián, Isbac y Sua. Y Joxán engendró a Seba y a Dedán, e hijos de Dedán fueron Asurim, Letusim y Leumim. E hijos de Madián, Efa, Efer, Anoc, Ávida y Elda. Todos estos fueron hijos de Cetura. Y Abraham dio todo, escuche, Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones y los envió lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Vamos a ver, Cetura era, el significado es, bueno, en hebreo quiere decir Keturah, que da a un significado de incienso, perfumada o ceñida. Este es el significado de ella, incienso, perfumada o ceñida. Es la mujer con quien Abraham se casó después de la muerte de Sara, ¿ok? Después de la muerte de Sara. Y la Biblia nos dice en Proverbios 27:9, el ungüento y el perfume alegran el corazón y el cordial consejo del amigo al hombre. Así que Cetura quiere decir incienso, perfumada o ceñida. Y vea que el ungüento y el perfume alegran el corazón. Yo quiero pensar que el significado de esta mujer alegró los últimos años de Abraham, alegró los últimos años de vida del gran hombre, del patriarca, del padre, amén, de la fe. Y de antecedentes de ella, no se sabe más de ella, ni de sus padres, de su familia, absolutamente nada. Pero sabemos que tras la muerte de Sara, Abraham tomó por mujer a ella, a Cetura, que viene a ser podríamos decirlo, la tercera mujer en la vida de Abraham, porque la primera fue Sara, la segunda fue Agar, amén, que la tomó la sierva para tener a Ismael, y en último encontramos en la historia que fue esta mujer llamada, me da nervios decir si se dice bien Cetura, pero bueno, tomó por mujer a Cetura y nos dice la escritura que entonces esta fue la tercera mujer en la vida de Abraham. Algunos le llaman que fue concubina, otros que la esposa, otros que esto, pero
estudiando y analizando la palabra, se le nombró, se le daba esta forma de concubina. Sabemos que también para este tiempo, bueno, Isaac ya se había casado. Isaac ya no estaba con Abraham, Sara ya había muerto y ahora Abraham se encontraba, por decirlo así, solo. Él tenía así, criados, tenía toda esa gente, pero hablando en un entorno, amén, personal, él estaba solo. Y la escritura nos lleva en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 1, verso 32 y 33, nos habla de los descendientes de Ismael y de Cetura, que nos dice, y Cetura, concubina de Abraham, dio a luz a Simram, a Joxán, Medán, Madián, Isbac y Sua, lo leímos ahorita, los hijos de Joxán, Seba y Dedán. Así que los significados, quise investigar un poquito de los significados de los nombres de sus hijos, porque en sí de la mujer no habla mucho, pero para hablar un poco más de este estudio. Simram nos dice que su significado fue cantado, celebrado en canción o famoso, célebre. Se ha propuesto su identificación con los samarení, tribu árabe. ¿Ok? Ahorita vamos a hablar un poquito de esto. Joxán quiere decir cazador de aves, insidioso, engañador o cazador. Vean los significados. Ahorita vamos a hablar de esto. Medán quiere decir juicio. Madián quiere decir disputa. Así que la Biblia describe, si usted se ubica un poquito, le va a sonar este nombre Madián, viene entonces de los madianitas, como este pueblo de comerciantes nómadas, amén, venían de la descendencia de este nombre Madián. Wow, yo descubrí muchas cosas con Cetura. Isbac quiere decir él deja atrás o dejando atrás. También formó otra tribu árabe y sin duda es la tribu del norte de Siria mencionada en documentos asirios en el año 858 antes de Cristo. Y Sua quiere decir riqueza, amén, noble, y tal vez hay otro significado llamado foso. Esos son los significados de los hijos de Cetura y de Abraham. El término concubina, como la Biblia menciona a esta mujer, lo señala como una esposa secundaria, como una mujer segunda, ¿no? Porque sabemos la primera fue Sara o Saraí, como usted la quiera mencionar, pero ella fue la primera mujer. Cetura nos dice que fue madre de 6 hijos, como lo hemos leído ahorita, y el más prominente o el más destacado de ellos, ¿quién cree usted que fue? Fue Madián, ¿ok? Madián. Y de estos 6 hijos de Cetura se convirtieron en los progenitores de 6 tribus árabes del sur y el este de Palestina. Usted va a decir, hermana, ¿qué tiene que ver todo esto? Le voy a decir que tiene que ver. Los antiguos israelitas consideraban a los árabes como parientes lejanos, así que podemos darnos cuenta que mediante la descendencia de Cetura, Abraham llegó a ser el padre de muchas naciones, como estaba profetizado. Vea, yo hablaba en esta tarde con mi papá y con mi mamá de este tema y comentábamos que nosotros humanamente hubiéramos dicho, ok, con Sara o Saraí había sido imposible tal vez en nuestra naturaleza creer que una descendencia tan grande, aparte ella era estéril. Con Agar también no podríamos creer que hubiera seguido, amén, esa genealogía porque era la sierva y solamente Sara la propuso como para que naciera un hijo, amén, que creía ella que tal vez por ahí era la promesa que Dios les había dado. Pero sin embargo, vea, la otra mujer de Abraham llegó a ser madre de 6 hijos de 6 tribus. Sabemos que también Isaac, 12 tribus. Puede sumar las 18 tribus que el Señor formó de la vida de Abraham. Entonces se viene a cumplir la profecía de que las naciones o la descendencia de Abraham no iba a poder contarse, amén, porque iba a ser grande en número. Gloria sea al Señor, porque en la palabra descubrimos muchas cosas que nos van ayudando a nuestra vida espiritual. Así que Cetura cuidó de 6 hijos y aún creemos y queremos pensar
que también cuidó del mismo Abraham, porque él ya era muy avanzado en edad. Abraham no puso a ninguno de estos 6 hijos, ni a Ismael, el hijo de Agar, no puso a ninguno al nivel de Isaac, a ninguno, pero sí les dio regalos que sin duda fueron regalos generosos, regalos grandes, y los envió hacia el oriente de la tierra oriental, como nos dice Génesis 25:6. El uso de la palabra concubina solo se indica que esta mujer llamada Cetura no tenía todos los privilegios, no tenía todo conforme o derechos que Sara había tenido. Y esto lo prueba el que no hubo derechos hereditarios con sus hijos, ni con Ismael, el hijo también de Agar. Entonces, en cuanto al hecho de que Abraham engendrara a esta edad, nosotros también creemos que fue debido desde que el Señor le bendijo de que él podría procrear. ¿Se acuerdan cuando el Señor le dijo que iba a ser padre y Sara se rió y dijo, ¿cómo? Si ya hasta mi costumbre pasó. Es imposible. Entonces, engendró a Ismael, a Isaac también, y sabemos que desde ahí ya el Señor había abierto, amén, ese milagro de la fertilidad, amén, como Él nos ha dicho, que Él creó al hombre a la imagen y semejanza de Él, y dijo varón y hembra, y dijo fructificad y multiplicados. Entonces se cumple, amén, como el Señor le dio esa gran bendición. Y bueno, entonces creemos también y vemos hoy aquí en Mujeres de la Biblia que Cetura se nos presenta como un tipo distinto de esposa. ¿Por qué le digo? Porque este ejemplo de esta mujer no se nos enseña como otras mujeres de la Biblia que hemos estudiado, con unas historias tal vez en algunas muy románticas, en otras tal vez unas historias muy diferentes, de las cuales se acuerda usted de Raquel, que a aquella que me dé de beber, y como un poema, parece como un poema de algo que va a acontecer cuando el criado hablaba, y todo así sucedió. Raquel aceptó igual. No vemos también otro caso de amor como Priscila y Aquila, que ellos trabajaban juntos en la obra de Dios, unánimes, amorosos, ¿verdad? No, sino que en este caso se ve muy diferente. Vemos a esta mujer, a Cetura, no como una joven que dedica su vida como a buscar su pareja con amor o con pasión o así, no, sino simplemente se une a un hombre que ya había sido viudo, a un hombre, amén, que ya estaba grande de edad. Y vemos que no era como una esposa que es hasta cierto punto independiente en todas sus áreas, amén, en una tienda, sino vemos a Cetura como una esposa que tiene cuidado de una persona de mayor edad. Vea bien, muy pocas personas, amén, toman esta decisión de unirse con una persona de mayor edad. Casi por lo general, que es la apariencia, la juventud y todas esas otras cosas, ¿no? Que se busca, pero sin embargo, Cetura nos enseña que ella no le importó la edad, ella quiso unir su vida con Abraham. Así que para mí me enseña que ella fue una mujer que verdaderamente tuvo mucha devoción, mucha entrega, tuvo mucho amor, amén, para este matrimonio, y tuvo 6 hijos. Nos lo está enseñando, ¿verdad? Que hubo amor entre ellos. No se trata de una relación, como les decía, una relación romántica. No representa un matrimonio como ideal o perfecto, o desde la niñez o desde la adolescencia. No sabemos tampoco hasta qué punto Cetura amó a Abraham, y si compartía su fe tampoco lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que fue la esposa, amén, de Abraham, como la Biblia nos dice. Muchos sabemos que durante el reinado de David también él tuvo esposas y concubinas. En ese tiempo era muy común, hermanos, era muy común que se tuviera esposas y se tuviera concubinas. Si usted quiere leer en su casa con más calma, puede darse cuenta en el segundo libro de Samuel, capítulo 19, verso 5, que dice: entonces Joab vino al rey en la casa y dijo: hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos, que hoy han librado tu vida y la vida de tus hijos y de tus hijas, y la vida de tus mujeres y la vida de tus concubinas. Sí, porque David tuvo muchas mujeres y muchas concubinas también. También de otro hombre, Salomón,
ese fue el que sí se llevó una de muchas mujeres y de concubinas. Nos dice la escritura que el rey Salomón, en primer libro de Reyes 11 del 1 al 4, Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Le faltó a las americanas, a las españolas, ¿verdad? Y dice, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses a estas, pues se juntó Salomón con amor. Vean, no se juntó solo, sino con amor. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. 700 mujeres reinas. Fíjese, atender al estilo de una reina, 700 reinas y 300 concubinas. Isaac, el hijo de Sara, bueno, fue apartado de todos sus otros hijos de Abraham, que fueron de sus concubinas. Así que yo aquí noto, ¿verdad? Yo noto que hubo algo de inferioridad para los hijos de las concubinas. Yo noto que se describió a Cetura, que no siendo la madre de Isaac, ni Agar, no siendo la madre de Isaac, el hijo de la promesa, y sino siendo las concubinas, ellas vinieron a no a tomar todos los derechos o sus hijos, las herencias del hombre Abraham, porque como concubinas no tenían ese derecho y el significado bíblico nos lo ha dejado saber. Así que concubinas, pues también usted sabe, en el primer libro de Crónicas nos habla que Bila, la sierva de Raquel, fue una de las concubinas de Jacob. En Génesis 29, y dio Labán a Raquel, su hija, su sierva, por criada. En el 35:22, aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre. Entonces, la palabra concubina la encontramos en el transcurrir de la palabra de Dios. No es una palabra mala, no es una palabra grosera, porque muchos la quieren dejar ver así. No, es una palabra que solamente diferencia, amén, de la primera mujer que ha sido en un hombre, ¿no? Y en él podemos ver también aquí más adelante que Agar, la sierva de Sara, también, pues bueno, vino siendo la concubina de Abraham en Génesis 25:6, porque dice los hijos de sus concubinas. Y pues si nada más fue Agar y fue Cetura, fueron dos concubinas, amén. Bueno, Cetura formó parte finalmente, vea qué bendición de ella. Cetura formó parte finalmente a la construcción de un linaje de multitud de naciones. Aleluya. Fue la promesa que se le había dado a Abraham, la profecía que se le había dado, o la promesa que se le dio más bien de que iba a ser padre de grandes naciones. Notemos que uno de los pueblos, vea bien, mencionamos los significados de los hijos. Notemos que uno de los pueblos que hizo caer o sufrir más al pueblo de Israel fue justamente un descendiente de Cetura, que fue Madián. Fue un pueblo, los madianitas, que perseguían al pueblo de Israel, que les quitaban sus cosechas, que los atormentaban, que los agobiaban, es más, el pueblo tenía que correr a esconderse cuando sabían que los madianitas venían, porque habían sembrado entre ellos, amén, mucho miedo. Y vemos aquí en la palabra del Señor que como este hijo, descendencia, hijo de Cetura, bueno, vino a ser uno del pueblo que más persiguió al pueblo de Dios. Los madianitas también fueron los responsables de uno de los pecados más grandes de inmoralidad, de idolatría del pueblo, junto con el pueblo de Moab. Estos dos fueron los pueblos que eran más idólatras. Bueno,
tanta inmoralidad que se miraron en estos pueblos. También Moab, los descendientes de un incesto de Lot, ¿se acuerda? Las mujeres, las hijas que emborracharon a su padre, se acostaron con él. Hay bastante estudio en esta mujer de Setura. También los mismos descendientes de Jacob siempre tuvieron esa inclinación y esa debilidad moral, amén, de la debilidad o de la rebeldía en contra de los mandamientos de Dios. Bueno, independientemente haya sido el origen de estos pueblos, independientemente como haya sido esto, nosotros podemos ver que eran hijos del padre Abraham, el padre de la fe. Hubieran sido buenos, malos, gorditos, flaquitos, amén, bajitos, como hubieran sido, pero estos hombres fueron hijos del padre Abraham. Como en otros casos, no sé si a usted como que ahí le va a ubicar que como en otros casos, también en otros ejemplos, vemos que tal vez estos hijos de Abraham, bueno, no fueron unos hijos muy buenos, ni formaron tribus o pueblos, de lo cual usted podría decir eran pueblos que alababan a Dios, que honraban, que obedecían los mandamientos, pero ¿sabe qué, hermanos? En la actualidad nos enseña que también a veces los hijos, nosotros podemos decir, mira, y son los hijos del ministro. Ay, mira, y son los hijos del pastor. Ay, mira, son los hijos del misionero. Mira, son los hijos del el director de música, ¿verdad? O sea, no podemos nosotros señalar a las personas o a los hijos de nadie, porque hasta cierto punto Abraham y Setura fueron los padres que procrearon, educaron a estos hijos, pero los que ya tienen hijos adultos se pueden dar cuenta que llega una edad en que uno les da la educación, llega una edad en la que uno les ha instruido y hay una edad en la cual ellos ya empiezan a hacer su hogar, empiezan a hacer su vida y pues ahí yo supongo que Abraham también mucho no pudo hacer. Además, Abraham los mandó a vivir lejos, les dio regalos, les dio talentos y los despidió, los mandó lejos. Al final nos damos cuenta que Dios nos da la elección entre hacer lo bueno o hacer lo malo, como se lo dio tanto a los descendencia de Isaac como a la descendencia de los hijos de Setura, como a la descendencia de Ismael, y nos lo sigue dando a nosotros hasta nuestros días. El Señor nos da la elección y tan claro está como la salvación también, hermanas. El Señor nos ha dado una libre albedrío, nos ha dado una libre elección para que nosotros, amén, tomemos el que elegir. Setura fue poco reconocida, pero el medio para que la promesa de Abraham fuera cumplida, Abraham, el padre de las naciones, ella fue un elemento importante. Sabemos que de Ismael salieron 12 más tribus y vemos que de Setura a través de sus 6 hijos se crearon otras tribus y creció el número de los descendientes de Abraham. Bueno, esto nos lleva a finalmente de las escrituras que Dios usó también tanto a Setura como a Agar y como a Sara en su momento. A estas 3 mujeres las usó Dios en la vida de Abraham para crecer la genealogía o la tierra o el pueblo que Dios le había dicho a Abraham. ¿Sabe? Esto me lleva a mí en la escritura, al Salmo 136:5. Todo lo que Jehová quiere lo hace. En los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Si el Señor quiso usar a una mujer que se le llamara concubina, si el Señor quiso usar a una sierva para tener también un hijo con Abraham, el Señor sabe lo que Él hace, lo que Él quiere lo hace. En los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Y sabe que en Jeremías 29 también nos dice que nuestros pensamientos no son como los pensamientos de Dios. Nosotras humanamente dijéramos cómo iba a poder crecer el número de hijos a la descendencia de Abraham, ¿cómo? Pero los pensamientos de nosotros no son como los de nuestro Dios. Así que este tema ¿tienes aceptación? ¿Por qué doy este tema? Porque aceptación significa ser recibido con aprobación o placer. Y los hijos de Setura no tuvieron aceptación en la vida de Isaac, ni en la vida, amén, en el entorno de como toda una familia. Hay familias, amén, que se unen, vienen a unirse 2 familias, porque faltó, amén, el papá o faltó la mamá, enviudaron, lo que usted quiera, vienen a unirse 2 familias y sí, conviven, se llevan y todo, pero hay familias que no. Y este caso fue el de Abraham. No hubo esa aceptación
no aceptaron por completo a los hijos de Cetura, más bien los mandaron a vivir lejos. En la Biblia se dice a menudo que las cosas o las personas son aceptables a los hombres o a Dios, pero podemos creer y entender humanamente, hermanos, que nosotros realmente muchas veces no aceptamos a todas las personas. Y en esto me quiero basar, en la aceptación. ¿Tienes tu aceptación, hermana, hermano? ¿Te has dado la bendición de aceptar a aquellos que vienen al camino de Dios, que vienen con pecado, que vienen manchados, que vienen contaminados, que vienen arrastrándose ya sin fuerza espiritual? ¿Tienes esa aceptación para ellos o solamente les das tú solamente la aceptación a los que a ti tú quieres o a los que a ti te convienen? Mire, la aceptación humana o el rechazo de parte de otras personas se ve afectado por, fíjese, por cosas tales como la raza. Somos muy rápidos para, ¿verdad?, ver estas cosas: la raza, la clase, el sexo, las acciones del individuo, las cosas que posee o aún solamente por prejuicio. ¿Tenemos aceptación? Jesús, en su nivel humano, nos enseñó y nos muestra que todos los seres humanos tienen que ser aceptados. Él nos dio el ejemplo. El Señor Jesús nos puso el ejemplo, pues Él nos dijo, amén, que amados por los que son simplemente porque son personas creadas a la imagen de Dios, no solamente por un grupo, sino amados por todos, porque todos son creados a la imagen de Dios. Génesis 1, 26, 27 nos dice, varón y hembra lo creó, así que todos son hechos a la imagen y semejanza de Él. Mateo 5, 43, 48, y casi estoy terminando, nos dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Y escuche, que hace salir, aleluya, el sol, su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amamos a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, o sea, su grupito, ¿verdad? ¿Qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Aleluya. Si nuestro Dios, que es el Dios soberano, que es el Dios que tiene todo, absolutamente todo el poderío, es un Dios todopoderoso. Él acepta a quien sea, quien venga arrepentido, Él lo acepta. ¿Cuánto más nosotros? No podemos hacer acepción de personas. Sabemos que solamente hay algo que separa al hombre de Dios, y usted lo sabe, que es el pecado. Solamente el pecado separa al hombre de Dios, pero aún con esto, cuando el hombre viene a amistarse con Dios o viene arrepentido, amén, a Dios, el Señor lo recibe, amén, ya que es algo que es divinamente, tiene que ser así, porque el Señor no puede aceptar o recibir, amén, el pecado. El Señor por eso ya se entregó a sí mismo en la cruz del Calvario para pagar un precio grande por nuestros pecados, por nuestra salvación. Y hermanos, la aceptación es importante en la iglesia. La aceptación es importante en el cuerpo de Jesucristo. La aceptación tenemos que tenerla en nosotros día a día. Quien venga a nosotros, quien se acerque a nosotros y aún su nombre tenga significados como los hijos de Cetura, juicio, poco visto o las demás significados, sea la gente que sea que venga y se acerque al Señor Jesús, nosotros tenemos que tener aceptación. Aleluya. No queremos nosotros solamente darle la bienvenida o la aceptación o la aprobación a la iglesia solamente a los que nos convenga o los que nos gusten. No, ni tampoco debemos de enfocarnos solamente en la condición de vida que tienen otros y por eso nosotros mirarlos bien, atenderlos bien, abrazarlos bien. Y no, tenemos que tener la aceptación porque todos
tienen una alma y esa alma, aleluya, es necesario, ya sea que sea salvada de la condenación eterna o que sea llevada para engrandecer el reino de Dios. Así que en esta historia, si Abraham recibió, amén, o eligió a Cetura, él la tomó por mujer, entonces los de su alrededor no tenían por qué verlo mal, aparte él ya era viudo. Debería de haber aceptación de Isaac, debería de haber la aceptación, amén, de los que querían gozarse con Abraham de tener que él no estuviera solo, pero tristemente a veces no vemos eso y no aceptamos a las personas, no vemos que es una salvación la que ellos están recibiendo. Abraham, por supuesto, nos enseña en esta escritura y yo la comparo, amén, como el Señor, como nuestro Dios, que Abraham eligió a Cetura y Dios nos elige a nosotros para engrandecer el reino de Dios, para que las generaciones sigan recibiendo la palabra de Dios y para que la palabra siga corriendo y siga siendo glorificada. Así que si el Rey de Reyes nos recibe a nosotros, aleluya, con faltas, con errores, con debilidades, nos recibe el Señor a nosotros manchados de pecado, aún leprosos espiritualmente, aleluya, como nosotros no hemos de tener aceptación para aquellos que vienen igual como usted y yo un día llegamos a los pies del Señor Jesús. Yo no sé, pero yo cuando yo entendí que necesitaba al Señor, y no hablo de que crecí en el evangelio, no hablo de que crecí en una iglesia. Cuando entendí que yo necesitaba a Dios, yo siempre me he comparado como ese hombre leproso que nos habla que el Señor le dijo a él, ¿quieres ser sano? Y el hombre leproso le dijo, sí quiero. Y yo veo esta escritura como cuando nosotros venimos al Señor, todos contaminados del pecado, todos sucios, cuando venimos nosotros ya sin esperanza, cuando venimos tal vez con el matrimonio quebrado, cuando venimos tal vez quebrantados de salud o desahuciados, cuando venimos nosotros al Señor, aleluya, buscando una oportunidad, Él nos acepta. Por eso nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Jesucristo y tener aceptación en nuestra vida, tener aceptación para todos los que nos rodean. Hermanos, la gente se está perdiendo, almas están muriendo en cada minuto, cada momento, cada segundo, aleluya, y a veces nosotros nos encerramos en un grupito. Amén, tal vez como Isaac, como ellos en ese tiempo que no querían recibir a los otros hijos de Cetura. A veces nosotros nos encerramos así y sabe, hermano, el tiempo se está cortando. La venida del Señor pronto está. O si el Señor no llegara esta noche y no viniera por su iglesia, usted o yo, tal vez el Señor nos llama a su presencia. Aleluya, pero tenemos que estar listos. Tenemos que dar, aleluya, esa aceptación a todos los que un día como usted y yo también quisimos tener esa aceptación de Dios. Necesitamos nosotros, aleluya, abrir nuestro corazón y recibir a todo aquel que viene al camino de Dios. Hay mucha gente que se ha apartado del camino de Dios, músicos, cantantes, hay mucha gente, predicadores, ministros, pastores, hijos de pastores, que se han apartado del camino de Dios. Y no ha sido más que solamente, ¿sabe por qué? Porque no ha habido aceptación en la iglesia. Han sido rechazados, han sido criticados, han sido señalados, han sido mal vistos ya por algo que hicieron mal o por algo que ellos están haciendo. No ha habido aceptación y muchos ahora están fuera del camino de Dios. ¿Sabe? Un día yo no sé dónde escuché este ejemplo. Hubo un hombre en la iglesia que pasó un detalle y todos comenzaron a criticarle, comenzaron a juzgarlo, comenzaron ellos a hablar mal de él, comenzaron a señalarlo, a pisotearlo, como usted quiera verlo. Este hombre se sintió tan decepcionado de la iglesia que el primer lugar que él encontró fue una cantina. Este hombre va a ese lugar, a esa cantina, y cuando el hombre está perturbado, está como desubicado y decepcionado de lo que había experimentado, a él se le derrama la copa. Y de pronto viene el mesero y le dice, no se moleste, él lo limpia.
De pronto los vidrios vienen y otra persona empieza a barrerlos y él empieza a disculparse. Discúlpeme, no me di cuenta, fue un accidente. Y el hombre que estaba barriendo los vidrios le dice, no se preocupe, es un accidente y a todos nos sucede. Después, al salir, él antes de salir de la cantina, el hombre de la barra o de la cantina le desea que tenga una buena noche. ¿Sabe, hermanos? A veces hay más aceptación en el mundo. Hay más mejor trato allá que nosotros como pueblo de Dios. A veces no nos tocamos el corazón y no nos damos cuenta de que una persona va a llegar a ese lugar y difícilmente va a poder salir de las garras del enemigo, del vicio o de todo, porque en la iglesia no hubo aceptación. En la iglesia lo único que hubo fue rechazo, fue crítica. Pidámosle a Dios, amados hermanos, a través de esta mujer de la Biblia, Setura, que el Señor nos dé la sabiduría, nos dé la guianza, la dirección, para que todo aquel que llegue a la iglesia o que ya está en la iglesia y está enfrentando situaciones, pruebas, está enfrentando algo en su vida, no lo juzguemos, no lo critiquemos, no solamente amemos a los que nos aman, sino amemos a todos por igual. Que el Señor Jesús nos ayude y nos guíe cada día de nosotras ser un buen ejemplo para todos los que nos rodean. Que el Señor nos ayude a que verdaderamente estemos engrandeciendo el reino de Dios y no disminuyendo el reino de Dios. Que el Señor nos ayude a realmente hacer la obra de Dios, de predicar el evangelio a toda criatura y no solamente a los que nosotros queremos darles la palabra. Que el Señor nos ayude a nosotros realmente engrandecer, aleluya, y que esta palabra corra y sea glorificada con libertad. Así que el Señor me les bendiga en esta hora y es para mí un gran gozo y una gran alegría el poder haber compartido la palabra de Dios. Hoy hablamos, amén, de esta mujer de la Biblia y examine su vida, examine su corazón si tienes aceptación. El Señor me les bendiga, aleluya.